Doctor Ken Wilson, ¿cuál es su tesis, propuesta e intención fundamental, me gusta decir, al escribir el fundamento del calvinismo agustiniano? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. Great. Gracias, Harold. So what I am looking at is a book that I studied at Oxford, as you mentioned. Es un libro que es resultado de mis estudios en Oxford. And the idea was that Calvin himself said that he could write all of his writings out of Augustine's theology. Y la idea es de que el mismo Juan Calvino dijo que él podía sumarizar todo su contenido en el contenido que existe en los escritos de San Agustín. And Calvin's Institute of the Christian Religion, I found over 400 citations of Augustine, personally counting them. En los libros de los institutos de la religión cristiana del reformador Calvino encontré por lo menos 400 citas directas a San Agustín. So I went back and looked at Augustine and found that all 5 points of Calvinism actually came from Augustine. Entonces después, al empezar a leer Agustín, me di cuenta que los 5 puntos del tulip que sumarizan la postura calvinista los pude encontrar en los escritos posteriores de San Agustín. So in looking, instead of trying to find out how Calvin came about those doctrines, entonces en vez de buscar cómo es que Calvino llegó a estas posturas del tulip, me puse a hacerlo en la investigación basada en su autor original, que fue Agustín. Yeah, so we have to go back to Augustine. How did Augustine come up with those doctrines? Entonces, ¿cómo es que Agustín llegó a concebir estas doctrinas que hoy son conocidas en el calvinismo? So it's not really Calvin's tulip, it's Augustine's tulip. Entonces, en realidad, el tulip no es del calvinismo, es del agustinianismo, es de Agustín. So how did Augustine do that? And as I researched, I did something that nobody else had ever done. Entonces, al comenzar a investigar para esta tesis doctoral, hice algo que nadie jamás antes había hecho. Solamente only 5 people have actually read Augustine's works, all of them. Solamente en este mundo de 8,000 millones de personas y de la historia vasta cristiana, solamente 5 personas han leído todos los escritos de Agustín en el mundo, y aquí tenemos el privilegio de tener a alguien enfrente de esos 5. Yeah. Nobody had ever read all of them in the order in which they were written, chronologically. Nadie jamás había leído a San Agustín en el orden en que San Agustín fue progresando en su escritura cronológicamente. El único que lo ha hecho en el mundo lo tenemos aquí enfrente. And Augustine himself said, if you want to find out how I've progressed in my writings, read them in the order I wrote them. Y Agustín dijo una cosa muy peculiar, dijo, si quieres saber cómo progresé en mis pensamientos y teología, lee mis escritos en orden, que es precisamente lo que hizo el Dr. Wilson. So that's what I did. I can follow instructions. Eso es lo que hice, sé seguir instrucciones. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta es obligada. Gracias a los que se conectan, a los que saludan. Luego sacaremos saludos y preguntas. La pregunta es obligada. Aproximadamente, querido doctor Wilson, ¿cuánto tiempo le tomó leer todas las obras de San Agustín? Go ahead, doctor Wilson. Thank you. Yeah, solamente para un año para Augustine. Me tomé solo un año, intensivamente leyendo, solamente para leer todo Agustín, un año. Yeah. Many hours every day. So 10 horas al día. 10 horas, leyendo 10 horas diarias por un año, sin parar. Excelente, gracias, doctor. Next question para el doctor. ¿Por qué cree usted que su tesis y su trabajo en cuestión, por supuesto, del fundamento del calvinismo agustiniano es tan revolucionario? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. It answers a question that scholars have been asking for centuries without an answer. Porque responde por primera vez una pregunta que los eruditos bíblicos por siglos estaban haciendo y que no habían contestado hasta esta obra. Because everybody knew Augustine changed his theology, but they didn't know why and when. Pero porque todo el mundo, todos los eruditos sabían que Agustín, a medio camino de su teología, cambió su postura teológica, pero nadie sabía por qué o cuándo. They thought he changed in 396. Pensaban antes que la había cambiado en el año 396 después de Cristo. But the problem is, if you read all his works up to 411, they teach the same theology before 396. Pero como él lo ha leído cronológicamente, se da cuenta que todo lo que escribió antes del 411 era igual.
So what I discovered is that Augustine had gone back and revised that work in 396. Entonces, Agustín revisó su trabajo en el 396 And that explains how he did not really change his theology until 411, 412. pero en realidad no cambió su teología sino hasta el año a finales del 411, principio del 412. Originally, he believed in traditional free choice, like every other Originalmente- early church father. Y originalmente creía lo que todos los padres de la iglesia consistentemente enseñaban en la libertad de libre albedrío. Yeah, every other church father agreed with traditional free choice that we as humans are free to choose God. Todos los padres de la iglesia, o en su mayoría, todos creían en que como seres humanos tenemos la libertad de poder escoger seguir a Dios. So after 25 years of teaching this, Augustine flipped. Entonces, tras 25 años de haber estado enseñando esto, Agustín, como toda la iglesia 400 años antes que él, cambió. So hopefully that gives you an overview of what happened. He flipped from traditional free choice to stoic, non-free free will. Entonces cambió de la libertad, de la voluntad o del libre albedrío a abrazar una postura que comenzamos a ver en el estoicismo de un libre albedrío no libre. And non-free free will is Augustinian Calvinism's doctrine. Y esa es la doctrina precisa del calvinismo agustiniano. Excelente, gracias, doctor. Doctor, gracias por su brevedad. El chat ya está lleno de preguntas. Gracias de verdad por su brevedad para que la audiencia hispana lo disfrute. Doctor, ¿le habían entrevistado en español en alguna ocasión? Have you ever been interviewed in Spanish in the past? No. This is solamente audiencia de cápsulas de teología y del canal del pastor Carlos Andrés Moore. Si se portan bien, traemos una segunda entrega. ¿A que sí, doctor Moore? Sí. Muy bien, vamos a preguntarle Claro que sí. al doctor, porque esto va rápido. Querido doctor, ¿qué le diría usted a los que critican su trabajo utilizando solamente el resumen de la obra? No conocen la tesis, no saben que existe, ni siquiera la han leído, y solamente con el resumen lo critican. Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. Right. Dr. Moore, go ahead. Yes. What would you say to those that have not even read your thesis, or they just get a synopsis of the book and they criticize you? Well, I would have to say they're being dishonest, Tendría que decir que están siendo deshonestos, because I say in my book, El Fundamental, that you have to read the thesis, the Oxford thesis, to get all the information. porque una de las cosas que remarco es que tienes que leer la tesis completa de Oxford para evaluarla, ver las fuentes y criticarme. Yeah, this book is just a simple summary of Este that libro es thesis, solamente un breve resumen de esa investigación and it's not adequate to interact with it on a y no es scholarly adecuado basis. para interactuar solamente con ese libro. Ok, excelente. Muy bien. Next question para el Yo, doctor. por cierto, yo compré la tesis esta semana porque leí el libro y me costó $170. I ordered it was $170, pretty expensive. Yeah. Yes. And I don't get a penny of that. That all goes Yes. to more CPAC. I don't Yes. get any Dice, royalties. on yo no that book. recibo ni $1 de esto, todo va a More Civic, a la casa publicadora alemana. Ya. Muy bien. Gracias, doctor. Next question para el doctor. Recuerden que estoy en varias cosas. Ya estoy la moderadora por allí. Querido doctor, ¿qué piensa usted de los videos qué opina o qué piensa de los videos de James White refutando su libro? Hay varios. Uno de esos videos se llama El libro de Ken Wilson contra el calvinismo. Go ahead, Dr. Wilson. Gracias, Jairo. So James White is a Christian brother. James White es un hermano en Cristo, Yeah. But he has a very, let's say, radical view toward Calvinism. pero abraza con toda su pasión un punto muy radical del calvinismo. Yeah. He tends to use a lot of straw man arguments in his argumentation. Tiende a levantar muchos hombres de paja, falsos, falacias en sus argumentos, me consta. Right. Dr. Leighton Flowers actually interviewed me on that
And in the book, at El the doctor bottom, Leighton Flowers me entrevistó sobre esto there is a link to where you can watch that video. y en el And libro hay un link donde puedes ver ese video donde respondemos a esos argumentos falaces, yeah, where I respond to Dr. White's errors. donde respondo a los errores del doctor White. Ok, gracias, doctor Wilson. Estoy colocando la descripción del doctor para que lo conozcan. Luego vamos a hablar de una pequeña confusión que ha habido al respecto. Next question para el doctor. ¿Qué evidencia empírica presenta para sostener la afirmación de que la visión agustiniana de la predestinación está significativamente influenciada por corrientes filosóficas paganas? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. Well, Jairo, I'm not the first one to say that Augustine was seriously influenced. Yo no soy el primero ni el único en ver que Agustín estaba seriamente influenciada por esta cosmovisión filosófica pagana. Scholars for the past 100 years have noted the influence of Manichaeanism, Neoplatonism, and Stoicism. Los eruditos profundos en el campo de la materia han visto que Agustín estaba seriamente influenciado por el maniqueísmo, por el neoplatonismo, por el estoicismo. So all I did was combine those three from all these other scholars. Entonces todo lo que hice es combinar las investigaciones de todos estos eruditos bíblicos que han probado o descubierto ese bagaje que Agustín traía al plato a su teología. And I showed how Augustine was trained and part of the three most deterministic systems in the ancient world. Y muestro y compruebo cómo Agustín hay antecedentes de que él fue entrenado en los tres sistemas más deterministas, o sea, que Dios controla absolutamente todo, o el destino del pasado, del mundo de su tiempo. Yeah, he spent 10 years as a Manichaean, Gnostic Manichaean. Fue 10 años de su vida, fue maniqueo. He was a Stoic and taught Stoicism. Fue un estoico y enseñó la filosofía estoica. And he learned Neoplatonism in Italy with Bishop Ambrose. Y aprendió neoplatonismo en Italia con su obispo Ambrosio. And so all these three were highly deterministic, that God controlled every minute detail in the universe. Las tres filosofías que forjaron la mente de Agustín eran altamente deterministas, donde Dios debe controlar cada diminuto detalle de nuestras vidas y del universo. So what I did is show how his background when he hit the Pelagians in 411, 412. Entonces lo que muestro es cómo su antecedente y formación filosófica cuando enfrentó a los pelagianos en el 412. Yeah, he flipped over to those pagan philosophies instead of the Christian idea of free will. Se refugió para contrarrestar a Pelagio en los ideales de la filosofía en la que había sido formado, en esta filosofía pagana, para refutar al pelagianismo. So the evidence was already there. I just brought it to the forefront. Así que la evidencia ya existía de muchos otros eruditos, yo solamente la traje a la luz en esa tesis. Ok, gracias, doctor. Ya hay preguntas de la audiencia. Quiero hacer un paréntesis y estamos transmitiendo en conjunto por el canal del pastor Carlos Andrés Moore. Gracias por apoyar ambos canales. Pero quiero decir algo con mucho cuidado, solo por la logística. Si tienen preguntas desde el canal del pastor Carlos Andrés Moore, vénganse a Cápsulas de Teología y háganlas por acá y luego se regresan. ¿Por qué? Porque me cuesta llevar el conteo, una pregunta del canal del doctor, una de Cápsula, una de mi listado. Y entonces quiero ser objetivo. Véngase por aquí y luego regresa, por supuesto. Y que por favor le pongan like, porque eso ayuda al algoritmo en los canales. Sí. Y queremos trabajar para traer al doctor nuevamente y vuelven al doctor. No estamos pidiéndole que apostaten del canal del doctor Moore. No, suscríbanse. Los de Cápsulas de Teología, vayan para allá también. Y en cuanto a las preguntas, hagan preguntas sólidas, con buenos argumentos. No ataquen, no menosprecien el trabajo del doctor. Entonces, las preguntas van a salir de acuerdo a la calidad y al peso. Seguimos y voy rápido porque esto rinde. Querido doctor Wilson, y perdón que tapa allí la cara, ¿cómo es posible que los cristianos antiguos no refutaran a Agustín y lo acusaran de meter esas ideas paganas mientras este existía y hoy día esa acusación sí se hace con mayor énfasis? Go ahead, Dr. Wilson. Excelente pregunta. Okay. What actually happened was Lo que sucedió fue that these ancient Christians did
refute Augustine. que los antiguos cristianos sí refutaron a Agustín en sus posturas paganas. Yeah, one of his big books is Contra Julian. I mean, he wrote two entire books trying to refute Julian. Uno de sus libros es contra Juliano y dos de sus libros tratan de refutarlo. Julian accused Augustine of being a Manichaean. Juliano, un autor cristiano, acusó a Agustín en su tiempo de ser un maniqueo. Yeah, and many other people at the same time were arguing against his ideas. Y muchos otros cristianos, teólogos de su tiempo, estaban contrarios y argumentando contra la postura determinista de Agustín. Yeah, so that's been known for a long time, but the Calvinists tend to endear Augustine and forget about all the people that refuted him. Sí, lo que pasa es que la gente tiende a exaltar la brillante mente de Agustín y se olvidan de todo el trabajo de muchas personas de esos tiempos que lo refutaron. In fact, about 400 years after Augustine, there was a man named Gottschalk. De hecho, 400 años después de Agustín, hubo un hombre que se llamaba Gottschalk. And he taught exactly what Augustine did. Y enseñó exactamente lo que enseñó Agustín. About double predestination to heaven and to hell. De doble predestinación de los hombres, algunos al cielo, otros al infierno. Solely by God. Solo por la voluntad de Dios. And people had nothing to say about it. Y la gente no tenía nada people had nothing to say about. Yeah, people do not have any choice. Sí, que la gente no tenía ninguna voluntad libre para poder decir yo quiero ser salvo y buscar a Dios, porque Dios ya había determinado los destinos eternos. And he was condemned and his books burned. Y él fue condenado por toda la iglesia de su tiempo y sus libros fueron quemados. Yeah. So there's evidence that even the people of that time did not agree with Augustine's ideas. Entonces existe evidencia sólida, histórica, que aún la gente de su tiempo no estaban de acuerdo con las ideas deterministas paganas que Agustín abrazó. And then you come up to the Reformation with Martin Luther. Entonces ahora llegamos al tiempo de la Reforma en el siglo XVI con Martín Lutero. Martin Luther was an Augustinian monk. Martín Lutero fuera un monje agustino formado por la teología de San Agustín. So he took Augustine's thoughts and said, God predestines everybody unilaterally without their choice. Así que tomó todas las enseñanzas, se sumergió en las enseñanzas de Agustín y entonces dijo, Dios ha destinado quién va a ser salvo sin ninguna voluntad o capacidad del hombre de poder responder a Dios. So both Martin Luther and John Calvin were influenced by Augustine. Entonces, tanto Martín Lutero como Juan Calvino fueron influenciados por Agustín, que son los que influenciaron la Reforma protestante. And that's how that doctrine came into modern Protestant theology. Y así es como esta doctrina del calvinismo, surgida con San Agustín en el siglo V, fue adoptada en la teología protestante reformada. Which is very interesting because right now the Catholic Church does not believe Augustine's ideas. Y es muy interesante porque actualmente la Iglesia Católica Romana no cree en las ideas de San Agustín. Although he's a doctor of the Catholic Church. A pesar de que es un doctor dentro del catolicismo romano, considerado un doctor de la Iglesia. Ok, excelente. Seguimos. Querido doctor, esto está bueno. ¿Cómo reconcilia su interpretación, ya que entramos en la Reforma? Tengo algunas preguntas por allí de ello. ¿Cómo concilia su interpretación de los padres de la Iglesia con la tradición reformada que enfatiza la soberanía de Dios en la salvación? Thank you, doctor. Go ahead. Sí, excelente. So the early church fathers, los padres de la Iglesia tempranos, that God was all powerful, creían firmemente que Dios es todopoderoso. But he was so powerful, he could give free choice. Pero que era tan poderoso que Dios se siente tranquilo y soberano de otorgar a su creación el libre albedrío. So Bishop Irenaeus, about 180 AD, así que el obispo Ireneo, alrededor del año 180 después de Cristo, said that the Manichaeans and the Gnostics served a puny God. Decía que los maniqueos y los gnósticos servían, could you repeat the word punic? Puny, P-U-N-Y, a small, a tiny. Okay, yes. Que los maniqueos y los gnósticos servían un diosito pequeño.
Yeah. Because their God had to control everything. Porque su Dios, para ser fuerte, se veía en la necesidad de tener que controlar todo. But the Christian God was so powerful Pero el Dios cristiano era tan poderoso that he could give free choice and still get his will accomplished. que puede darnos libre albedrío y aún así lograrse cumplir su voluntad. Right. So that's the difference, that God's sovereignty has been misconstrued in Calvinism to mean absolute dictatorial control. El problema en el calvinismo es que la soberanía de Dios, que es un concepto bíblico que él reina, se ha distorsionado a equipararse a significar un Dios dictatorial que determina absolutamente todo o que quiere determinar todo y quitar la voluntad del hombre. But the early Christians saw God as a different God. Pero los cristianos en los primeros siglos vieron a Dios como un Dios distinto, no como este Dios que se presenta. He was like a king that ruled the country, Era como un rey que gobierna sus territorios, but he didn't tell every individual what to eat for breakfast, lunch, and dinner. pero no le dijo a cada individuo lo que tenía que desayunar y comer en el desayuno, la comida y la cena de todos los días de sus vidas. He gave freedom to his subjects. Nos dio libertad y esto era parte de la imagen de Dios. Muy bien, gracias, doctor Wilson. Hay muchos comentarios, muchos saludos. Pido disculpas si pasa alguna por allí. Estoy sacando todas las preguntas que puedo. Ya vamos a sacar preguntas de la audiencia. Estamos en la parte de la reforma y por aquí le tenemos otra pregunta al doctor. Allí en pantalla, ¿no? Página 125 de su libro, por lo menos del libro en español. Si alguien lo tiene en inglés, me pueden decir qué página. Tanto Lutero como Calvino, dice usted en la página 125, creían erróneamente que Agustín simplemente enseñaba lo que históricamente habían enseñado todos los padres de la iglesia antes de Agustín. Página 125 en el libro en español. Mi pregunta para usted, ¿qué quiere decir con eso? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. Yeah, that's right, Jairo. They mistakenly believed it because what Augustine did, and I'm not the first person to say this. Ellos creían equivocadamente en esto, y no soy el primero en decirlo. Other authors have shown that Augustine took certain words, Algunos otros autores habían mostrado que Agustín tomó ciertas palabras, like grace, predestination, como la palabra gracia, la palabra predestinación, que son bíblicas, and changed the meaning. y cambió el significado. Eso es lo que yo encuentro. Sí. So he was using the same words with different meanings. Así que estaba utilizando las mismas palabras con distintos significados. So Luther and Calvin see those words, Entonces Lutero y Calvino ven esas palabras en la Biblia and the old fathers, and think they mean the same thing. y entonces al leer a los padres de la iglesia pasados creen que significa la misma definición que Agustín dio. Right, and I discussed that in the thesis book. Y eso lo prolongo y lo hablo en el libro, en la tesis. Muy bien, excelente. Gracias, doctor. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, si son tan amables, hay muchos saludos, no los puedo sacar todos. La biografía del doctor, insistimos en esto, donde trabaja. En la caja de Amazon dejamos los enlaces. Recuerden que estamos hablando de este libro. Está tanto en inglés como en español. El fundamento del cristianismo, del calvinismo agustiniano. Un libro es un resumen muy práctico, muy profundo. Aprovechen que aquí tienen al autor. Es el libro del que estamos hablando. Bueno, doctor, ¿cómo se siente? How are you? ¿Yo? ¿O él? El doctor, ambos. Yes. Are we doing well? we're happy to have you. Yes. Bueno, muy Yes. bueno. Mhm. Okay. Muy bien, pues entonces vamos con la siguiente pregunta para el doctor Wilson y aquí vamos. ¿Cree usted, a ver, se lo voy a poner aquí en pantalla, ¿cree usted que las interpretaciones de los hermanos calvinistas están cargadas de gnosticismo, maniqueísmo, estoicismo y neoplatonismo? Go ahead, doctor Wilson. Sí, mucho. Mucho. Sí, muchísimo. So if you look at the first major doctrine is their view of sovereignty, Jairo. Sí, si observamos, la primera doctrina principal es su punto de vista de la soberanía.
Yeah, just as you mentioned. justo como lo mencionamos. So it's a divine, micromanaging, dictatorial control. Entonces es un control minucioso, dictatorial de todo, que no habría problema si Dios se revelara así. El problema es que Dios no se revela así en la Biblia. Sí. So Augustine, in his very first book, said that God controls the leaf that falls, and it falls here, not here, because God wanted it over here. Entonces dice Agustín en su libro que aún ni una hoja se mueve de un árbol si no es la voluntad de Dios, que Dios controlaba exactamente el lugar donde esa hoja caía, de por qué cayó acá y no cayó allá. When two roosters fight, the very muscles in their neck. Cuando dos gallos de pelea pelean, aún los músculos de su cuello, Yeah, those muscle controls are controlled by God. esos músculos de esos gallos que están peleando, Dios los está controlando. So that's very micromanaging, dictatorial control of the world. Ese es un control dictatorial y en los puntos más pequeños y diminutos en la forma en que funciona todo en el mundo. That is Stoicism. Eso se llama estoicismo. Es una filosofía pagana no cristiana. Yeah, exactly. Thank you. Gracias, Sí. Carlos. What I was going to say. Okay, so yeah, it's not Christian. It is pagan. No es cristiano, es pagano. So that's number one. Two, if you go down tulip, Número dos, si vamos por el tulip, every tulip comes from Augustine is from paganism. cada una de las letras del tulip viene de Agustín y viene del paganismo, no del cristianismo. T, total inability. T, depravación total, pero la traducen a inhabilidad absoluta. Right. That's Manichaeanism. Eso se llama maniqueísmo. They said that humans are so corrupt that God has to infuse faith. Decía que los hombres están tan corrompidos en sus mentes que no pueden arrepentirse ni buscar a Dios, que Dios tiene que inyectarles en ellos o poner en ellos el don de la fe. Yep. And so God has to infuse that faith into the dead person to resurrect us. Then we can believe. Entonces es la regeneración antes de la fe. Dios tiene que resucitar a esa persona porque está como muerta para entonces poder creer. Eso no es cristianismo, es agustinianismo del paganismo. Yeah, no Christian taught that before Augustine. Ningún cristiano enseñó eso antes de Agustín, hasta el 412. And then unconditional election. If you look at that, that was totally a Stoic Manichaean idea as well. La Mainly elección Manichaean. incondicional era ideas estoicas y maniqueas. Yeah, in Manichaeanism, you're the elect or the damned. En el maniqueísmo están los elegidos y los réprobos. And you had nothing to say about it. Y no podías hacer nada al respecto para cambiar ese orden determinado. Yeah, no choice. No hay voluntad, no puedes buscar a Dios. Lo que se determinó, se determinó. Right. There were some people that were intermediate, the learners, Había But- algunos que estaban en el medio, los aprendices, but ultimately they were either elect or damned. pero al final de cuentas ya había sido determinado que o eran elegidos o eran réprobos, condenados. Right, without their choice. Entiendo. Thank you, Sin doctor. ninguna posibilidad de cambiar eso y Right. de poner su voluntad. Right. Ok, una pregunta más y voy sacando preguntas de la audiencia. Creo que esta puede ser una buena pregunta. ¿Qué implicaciones tiene su tesis para nuestra comprensión de la relación entre libre albedrío y gracia divina en la teología cristiana? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. See, so when you look at the early church and all their views, there was never a conflict Cuando vemos la iglesia primitiva en sus primeros siglos, no existió nunca un conflicto between human free will and divine grace. entre la voluntad de la libertad humana y la gracia divina, Or human freedom and divine sovereignty. o la libertad humana y la soberanía divina. Only when Augustine came was there a problem. Solo cuando Agustín vino trayendo todas estas ideas paganas se volvió un problema. And that's when he introduced these pagan aspects between human freedom. Y es cuando se interpusieron estos aspectos de conceptos paganos con la voluntad humana. Biggest one being that nobody has been able to figure out since Augustine
que nadie ha sido capaz desde Agustín how God can be in control of everything but not be the author of evil. cómo Dios puede estar en control de absolutamente todo sin hacer a Dios el autor de la maldad y del pecado, porque Él lo controla todo. Yeah, 1600 years with a lot of smart people. 1600 años con bastantes personas inteligentes, teólogos a lo largo de la historia, desde Agustín para hoy, Yeah, ningún persona, not a single person has been able to figure it out. y ni un solo teólogo ni filósofo, a partir de las ideas de Agustín, ha podido mostrar cómo Dios puede decretar absolutamente y controlar, determinar todo lo que sucede sin hacer a Dios el culpable de la maldad y del pecado. So this is a more recent problem. The early church did not have this problem. Este es un problema reciente. La iglesia primera que heredó las doctrinas apostólicas por los 400 años de fe no tuvo ese problema. Okay. You're doing it. I got to cut him in, Carlos. He's doing a good job explaining things that I need to explain better. So thank you. No, dice que gracias al doctor Carlos porque está haciendo un trabajo más completo de terminar algunas ideas que él quería explicar mejor. Ok, muy bien. Vamos ahora. Gracias, doctor Wilson. Gracias, doctor Moore. Amigos y audiencia, hay más conectados que likes, tanto en el canal del doctor Moore como en Cápsula de Teología. Denos un like, que esta entrevista se disperse, hagan las reacciones necesarias, promuevan este material y trabajamos en una segunda parte. Hay algunos comentarios a favor y en contra. Mientras sean con respeto, aunque difieran, yo los voy a sacar y voy a sacar algunas preguntas. Por acá nos dicen los hermanos, está presente, y esto es bueno que lo sepa el doctor Wilson, está presente la Asociación de Cristianos Calvinistas. Oh, we have present here people connected from a local association of Calvinist Christians. Okay. All right. Muy bien. So they are very happy to have you. Muy bien. Desde Biblia en Contexto, dice el doctor Wilson dice en su tesis, sé que el hermano Winston tiene la tesis, el doctor Wilson dice en su tesis que Jerónimo no creía en el pecado original, pero eso no es cierto, está del lado con Agustín. Allí sí necesito doctor Moore para la traducción. Yes, it says Dr. Wilson says in his thesis that Jerome did not believe in original sin, but that's not true. He sides with Augustine. Okay. What is original sin? Ok, la pregunta es, ¿qué significa el pecado original? Because Augustine took original sin, Porque Agustín tomó el concepto del pecado original, which was que era death, la muerte física, a diminished ability to do good, una habilidad disminuida para hacer el bien and a propensity to sin. y una propensidad al pecado. All the early church fathers agreed. Todos los padres de la iglesia tempranos están de acuerdo con eso. So Jerome Así que Jerónimo, agreed with that original sin. entonces Jerónimo está de acuerdo con ese concepto de pecado original, no con el concepto pagano agustiniano. He did not agree with Augustine's original sin. No estaba de acuerdo con la concepción de pecado original como la define Agustín. Augustine added inherited damnable guilt. Agustín añadió una pieza muy importante que hace una diferencia, que es heredar la culpa que te condena. Can you repeat? Inheritable. Inherited, yeah. Así. Genetically transferred. Sí, que genéticamente se transfiere la culpa. That's right. And so everybody that's born is damned to hell because of Adam's sin. Exacto, que todos los que nacen, todos los bebés que nacen y la humanidad que nace está condenada al infierno por traer la genética de Adán que pecó. That's very similar to the Manichaean idea. Es muy similar al concepto del maniqueísmo que fue parte de Agustín. That every person who is born is damned because they're born physically. Que todas las personas que nacen ya están condenadas o a la condenación solo por nacer físicamente.
So you have to read my thesis carefully if you want to find those ideas. Entonces tienen que leer mi tesis, el libro original, con mucho cuidado para poder ver la fuente de estas ideas. Excelente. Querida audiencia de Cápsula de Teología, por cuestiones de logística, lo estoy colocando en los comentarios. Si hablan inglés, coloquen la pregunta primero en español, por favor, para mantener el orden con el doctor Moore y todo lo relacionado. Recuerden el respeto a mi entrevistado, a mi intérprete y, por supuesto, a este servidor. Difieran con educación, con buenos argumentos, con espiritualidad. Primero la pregunta en español y si nos quieren ayudar, pues la colocan en inglés. Ok, hay dos preguntas por allí que las quiero sacar, pero están solo en inglés. Colócanla en español si son tan amables. Muy bien. Desde El Salvador, Noel Navas. Dos preguntas, dice Noel Navas, de la Aventura de Componer. Debido a las influencias que recibió Agustín, primera pregunta, ¿considera el calvinismo una herejía? Segunda pregunta, ¿cuáles son los prejuicios en la vida cristiana de abrazar el cristianismo? Gracias, Noel, por tus preguntas. Go ahead, Dr. Wilson. Go ahead, Dr. Moore. Thank you. According to the influences that you found that Augustine received from paganism, would you consider Calvinism a heresy? And what are the prejudices, what is the damage in our Christian life to embrace Calvinism? Excelente. So, yes, as far as the ideas of Calvinism, En cuanto a las ideas del calvinismo, I do not consider Calvinism a heresy, no considero el calvinismo una herejía, because to be a heresy, porque para ser una herejía you have to violate a fundamental of the Christian faith. tienes que violar una doctrina cardinal de la fe cristiana o del evangelio. And I would point you to Alistair McGrath's work on that. Y les apuntaría a ver el trabajo del doctor Alistair McGrath. So that's an issue. But again, I am not the first to identify pagan influences on Augustine. Pero remarco, yo no soy el único en encontrar las influencias del paganismo en Agustín que llegaron al calvinismo. So what damage does it do to modern Christianity? Entonces, ¿cómo puede dañar al cristianismo actualmente abrazar el calvinismo? It makes a caricature, a comic of God. Hace una caricatura, distorsiona el carácter de Dios. Instead of serving the Christian loving God, en vez de servir a un Dios todopoderoso y amoroso, who wants us to have freedom and interact freely with him in love, que quiere que el mundo se acerque a él, le busque, interactúe con él por voluntad propia. It makes God into a mean dictator. Hace de Dios, distorsiona su carácter y lo hace un dictador malvado con todos los que no se pierden. Who cares not what we think or choose. Que no le importa nada a ese Dios lo que nosotros pensamos o escogemos. But forces his love upon some people and damns others. Pero hace a la fuerza, empuja su amor hacia las personas que escoge y no le importan el resto de personas que determina su condenación. Yeah, that's not the Christian God. Ese no es el Dios de la Biblia ni el Dios cristiano. That's a Stoic, Manichaean, Gnostic God. Ese es un Dios estoico, maniqueo y gnóstico. Muy bien. Gracias, doctor, por sus preguntas. Hay una pregunta por aquí del doctor Enuel Hernández. Entiendo que como el doctor Enuel Hernández está de viaje, pues el tiempo, vamos a ser un poco misericordiosos con él. Más o menos en español sería así, doctor Moore. Su interpretación del calvinismo como un sistema dualista no reconoce el énfasis teológico en la soberanía de Dios y la unidad de la creación dentro del pensamiento calvinista. Disculpe mi inglés. Querido doctor Wilson, go ahead. So, Irenaeus, Cyprian. Así que Ireneo, Cipriano. Those men wrote about predestination. Todos ellos escribieron de la predestinación. But it's biblical predestination. Pero es la predestinación bíblica, es lo mismo que yo he descubierto al leerlo. Sí, claro. And Romans 8 makes predestination very clear. Romanos 8 habla de la predestinación muy claramente. He did not predestinate us to heaven or hell. Romanos 8:29 nunca dice que nos predestinó al cielo o al infierno. He predestined us to be conformed to the image of Jesus Christ, his son. Nos predestinó a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, su Hijo.
Yeah. So what Augustine did was change the definition of predestination. Lo que Agustín hace es cambiar la definición de lo que significa la palabra predestinación. And if you read the early church fathers with that definition, Y si lees a los padres de la iglesia tempranos sin esa definición, agustina, you'll make the same mistake Calvin and Luther made. si lees en esos padres la palabra predestinación y le metes el significado que le metió Agustín, vas a cometer el mismo error que cometieron Lutero y Calvino. Because none of those early church fathers agreed with Augustine's theology. Porque ninguno de esos padres tempranos estaría de acuerdo o estuvo de acuerdo con la teología de San Agustín. Muy bien. El profesor Joshua, gracias Joshua por estar allí apoyando, pregunta, ¿qué opina de que Agustín entendiera el concepto de la humanidad en dos ciudades, dualismo y Dios incorpóreo, cuando amaba, odias son neoplatónicas? No sé si es un escrito, pero no entendí esa parte, honestamente. This is, what do you think about Augustine, the way he understood the concept of the humanity in two cities, dualism, and the incorporeal God when he loved? I don't know. We don't understand well what he tried to put there, but if this is Neoplatonic ideas? Yeah, Neoplatonism. Yeah. Yes. Right. And certainly Augustine was a Neoplatonist. Sí, Agustín claramente era neoplatónico. As you know, if you read his works, Si lo sabes, si lees sus obras, he credits Neoplatonism with helping him come to Christianity. Agustín, de su propia pluma, le da el crédito al neoplatonismo como lo que le ayudó a llegar al cristianismo. Interesante. So I think his work, The City of God, as he parallels the two and contrasts them, has some good points to it. Creo que su libro su libro hace un contraste en el que tiene buenos puntos en la ciudad de Dios. But when he gets into his determinism ideas that came Pero after cuando llega a 412, sus ideas deterministas, those deterministic ideas that came after 412, y esas ideas deterministas que comenzamos a ver en los escritos de Agustín después del 412, then those are a problem. esas son un problema. And Neoplatonism was highly deterministic. Y el neoplatonismo que abrazaba Agustín era totalmente determinista. Ok, entiendo. Voy a sacar acá una pregunta de Biblia en contexto. Anteriormente le hizo un comentario el hermano Wisto Medina, una pregunta. Recuerden que hay muchas preguntas, si las pueden colocar dos veces se las agradezco, si las pueden colocar en español e inglés mejor. Los padres tempranos creían en el autismo regeneracional, me imagino, de regeneración infantil. ¿Se pondrá usted de parte de los padres preagustinianos, doctor Moore? It says, the early church fathers believed in the regenerational baptism. Would you support also those pre-Augustinian fathers? Well, see, that's not quite true. Eso no es totalmente cierto, no es verdad. Because before Augustine, Porque antes de Agustín, you do not see one church father no ves a un padre de la iglesia saying that baptizing an infant que bautizar a un infante takes them from hell to heaven. los cambia del destino del infierno al cielo. Not one. Ni uno solo. So what they did believe, in fact, Augustine himself Lo que sí creían, y Agustín mismo creía, was not certain that baptism was necessary for salvation. that was not certain. Not certain. He was not convinced. Okay, que no estaba convencido que el bautismo era necesario para la salvación. The thief on the cross being an example. El ladrón en la cruz siendo un ejemplo. And I discussed that in the book. Y eso lo comparto en el libro. So those early church fathers believed that infants should be baptized. Así que estos padres de la iglesia tempranos creían que un infante tenía que ser bautizado, But not to save them from hell. pero no para salvarlos del infierno. One of the earliest fathers said that infants do not even need any release from sin because they have no sin. Sí, inclusive uno de los padres dice que los infantes no necesitan ser liberados de pecado, de ningún pecado, porque no han pecado y no tienen ningún pecado. And I point out in my Oxford thesis Y apunto en mi tesis de Oxford that the baptism of infants and Christian circles que el bautismo de los infantes en los círculos cristianos
seems to have come from Judaism, parece haber venido del judaísmo, because the emperor decreed that any child that was circumcised porque el emperador decretó que cualquier infante que hubiera sido circuncidado, the doctor who did the circumcision should be killed. que el doctor que hizo la circuncisión debería ser muerto, condenado a muerte. And so Judaism had to figure out a different way to enter the child into the community. Así que el judaísmo tenía que buscar una manera distinta de entrar a los bebés bajo el pacto, como en Génesis 17, bajo el pacto de la comunidad judía. And baptism was already practiced in Judaism to bring people into the community, adults. Y el bautismo ya era practicado en el judaísmo para traer a la gente dentro del pueblo o de la comunidad del pacto. So they started baptizing infants. Así que por esto ellos empezaron a bautizar infantes en vez de circuncidarlos, Right, because they couldn't circumcise them. porque no podían circuncidarlos. So Christians, and this started in North Africa, and Esto then up in empezó Rome, en el norte de África and in Rome. y en Roma, Cartago y Roma. Yep. And so the Christians there are the first to pick them up, Así que start los- baptizing infants. Así que los cristianos allí son los primeros en comenzar a copiar las comunidades judías cristianas que habían comenzado a practicar el bautismo de infantes. And the first fathers that we have discussing infant baptism are from North Africa and Rome. Y los primeros padres de la iglesia de todo el imperio romano que discuten el bautismo de infantes son en el norte de África y en Roma. In fact, Tertullian De hecho, From- Tertuliano, from North Africa del norte de África, was the very first to write on infant baptism. fue el primero en escribir sobre el bautismo de infantes. And he said, why are we baptizing infants? Y él dice, ¿para qué estamos bautizando niños? Why don't we wait until they believe in Jesus Christ to baptize them? ¿Por qué no nos esperamos hasta que crean en Jesucristo para bautizarlos? Ok, gracias doctor. Por acá tenemos otra pregunta allí en pantalla y vamos a preguntarle al doctor, ¿puede compartir con nosotros algunos ejemplos de algunos pasajes bíblicos comunes que fueron utilizados por Agustín después del 412 para apoyar su nueva convicción, de los cuales encontramos evidencia que fueron utilizados por los maniqueos? Una pregunta bastante larga, lo siento. Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. See, so in the back of my Oxford thesis, there is En la parte de atrás de mi tesis de Oxford, a whole page hay una página entera of text used by Manichaeans. de los textos bíblicos que la secta maniquea gnóstica utilizaba, And Gnostics to prove their deterministic theology. que utilizaban los gnósticos para probar su teología determinista. And if you read that list, Y si leen esa lista en mi tesis, it reads just like a modern Calvinist list. se ve exactamente igual que los libros de teología calvinistas de este tiempo, Right. los mismos textos. Job, Psalm 52, El Salmo 52, Job, Romans 5, Romanos 5, Ephesians 2, Efesios 2, Romans 9. Romanos 9, The list goes on. y la lista va, son exactamente los mismos textos que los libros de Calvinista usan ahora, que los usaban primero los gnósticos y maniqueos. I read John Chrysostomos using John 6:44 about talking about the Manichees using that text, right? Exactly. And that's another one they use. You're exactly right, Carlos. Juan, he leído a Juan Crisóstomo y él usa Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y Juan Crisóstomo dice que ese es el texto que usan los maniqueos. Okay. So if you look at Romans 9 today, the Calvinists use that. Si vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 9, hoy los calvinistas lo utilizan, Talking about Jacob, Esau, and Pharaoh, hablando acerca de Jacob, de Esaú y del faraón, about God determining the heaven or hell. y lo toman como Dios determinando los destinos de las personas al infierno o al cielo. And those vessels of wrath prepared for destruction. Y esas vasijas de ira preparadas para destrucción. But Romans 9 says nothing about heaven or hell. Pero Romanos 9 no está hablando nada del cielo o del infierno. The vessels of wrath prepared for destruction Los instrumentos o vasijas de ira preparadas para destrucción are not modern people, but the ancient Chaldeans. no son la gente actual o moderna, sino los antiguos caldeos.
if you go back to Romans 1, 16, 17, 18, Si vas a Romanos 1, 16 al 18, Paul quotes Habakkuk. Pablo cita el libro de Habacuc. And the whole book of Habakkuk is, God, when are you going to judge these evil people? Y todo el libro de Habacuc en su contexto histórico, Señor, ¿cuándo vas a juzgar a los babilonios malvados? Exactly. So Paul is saying these vessels of wrath, these Entonces Chaldeans, Pablo está diciendo que esas vasijas de ira, estos enemigos del pueblo de Dios, they're prepared for physical death. God's going to destroy them. están preparados para muerte, perecer físicamente. And it has nothing to do with heaven or hell. No tiene nada que ver con el cielo o con el infierno. Jacob and Esau, for example. Jacob y Esaú, por ejemplo. He's not talking about the individual men, but the nations. No está hablando de quién escoge Dios individualmente o las personas, sino está hablando de naciones, de los edomitas. If you read Genesis and Malachi, Si ves a Génesis y Malaquías, two nations are in your womb, dos naciones están luchando en tu vientre. not two boys. No dos bebés luchando. And Dos Esau, naciones. and Esau I've hated, I'm going to destroy Esau. Esau had been dead for hundreds of years. Y cuando dice a Esaú aborrecí en Malaquías, ya Esaú había muerto hace cientos de años atrás. Yeah, he's talking about the nation of Edom. Está hablando de la nación de los edomitas, de Edom. So the two mistakes are mistaking individuals instead of the nations. Así que el gran error del calvinismo es confundir y pensar que está hablando de individuos en vez del contexto de naciones And temporal circumstances, y las circunstancias temporales, mistaking those and trying to make it eternal. y tratando de hablar de un decreto eterno de Dios sobre los destinos eternos de las personas. So those are all Manichaean errors. Todo eso son errores interpretativos que surgieron en el maniqueísmo. Ok, entiendo. Hay un comentario por acá, no es una pregunta, sino un comentario del apologista Cristian Izquierdo. Él dice, confirmo, el maniqueísmo creía que la predestinación era por un decreto soberano sin el previo conocimiento de Dios. Solamente si el doctor quiere añadir algo, porque quiero sacar el comentario. Yes, it says, I have read that Manichaeism believed on predestination, that it was a sovereign decree without the previous foreknowledge of God. Yeah, and all earlier church fathers did believe God chose based on their foreknowledge of faith in Christ. Todos los padres de la iglesia tempranos creían que Dios escogió basado en su conocimiento previo de la fe de los creyentes. And you can find those in many other scholars, not just mine. Y lo puedes encontrar eso en muchos otros eruditos, no solo en mí. Voy a hacer un video de esto bien pronto, yo también, sí. Exacto, estoy de acuerdo. Sí, muy bien. Aquí tenemos una siguiente pregunta, se la vamos a poner allí en pantalla. Tal vez es un poco larga para todo el... Creo que sí cabe. Muy bien. ¿Las interpretaciones preagustinianas atendían a la exégesis del texto bíblico o estas evitaban la asociación con el maniqueísmo y mantenían la visión de predestinación por presencia? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. See, so again, in the back of my book, there is Nuevamente, atrás de mi libro, a list hay una lista of the early church fathers. de los padres de la iglesia tempranos. And all these here believe that God elected based on foreknowledge. Y todos estos padres, creo que sí, they're around 50, right? That's what you say in your book. Hay Over 50, yeah. Hay 50 padres de la iglesia antes de Agustín que todos estaban con un concepto diferente al que Agustín trajo del paganismo. Yeah, and so Augustine's up here by himself. Agustín se encuentra solito ahí arriba y abajo todos los padres teniendo una definición distinta de elección y predestinación a la que tenía Agustín. Against everything that Christianity had taught for 400 years. Todo contrario a lo que todo el cristianismo creyó por 400 años antes de Agustín. Entiendo, gracias. Hay una pregunta aquí que me parece interesante, doctor Moore. Creo que es un miembro de su canal, pero se le agradece. Está en inglés en la parte de abajo. Gracias, Edgar. Buen detalle.
¿ha encontrado, doctor Wilson, ha encontrado alguna tesis sustancial que rete los hallazgos que usted ha hecho? Abajo está la pregunta en inglés. Have you ever found any? Oh, Yeah. oh yeah. Sorry, you have it there. Go ahead. Yeah, Dr. Wilson, thank you. Gracias, Edgar. My thesis has been out now for over 10 years. Mi tesis fue publicada desde hace más de 10 años atrás. And there has not been one work of which I know that Y no ha habido ni refutes un solo trabajo de académico que yo tenga conocimiento. Not one scholar has refuted it. Ningún erudito bíblico me ha refutado en la tesis que presenté. In fact, some very serious Augustinian scholars De hecho, varios muy serios eruditos del mundo en San Agustín have privately told me that they agree with me. me han dicho en privado que están de acuerdo conmigo. Ok. El guerrero apologista, gracias hermano por apoyar. Gracias en ambos canales. Denle like, compartan esa transmisión. Pregunta para el doctor Wilson. En base a su tesis, doctor, ¿podríamos inferir que el calvinismo sería una especie de gnosticismo cristianizado, querido doctor Moore? Based on your thesis and research, can we infer that modern Calvinism or Calvinism would be a kind of Christianized Gnosticism? Yeah, posible, pero no. Posiblemente, pero no, porque creen en Cristo la salvación por gracia, por la fe. Yeah. Sí. I don't see it as actual Gnosticism or even a syncretism. Sí. No lo veo como gnosticismo ni tampoco como un sincretismo, Because there are many aspects of Gnosticism that are critical to Gnosticism porque hay varios aspectos del gnosticismo que son críticos al gnosticismo that Calvinism doesn't take up. que el They don't calvinismo no sostiene. they don't include. No lo incluyen en el sistema, aunque sí incluyen otros conceptos de ellos. Ujú. So I would consider Calvinism a Christian group Misunderstanding. Sí, sí, consideraría al calvinismo un grupo cristiano yeah, that is wrong but not heresy. que está equivocado, pero no podemos llamar herejes porque creen en la salvación. They are Christian, not Gnostic. Sí, son cristianos, no gnósticos, de acuerdo. Even though there are a few Gnostic elements in it. Aunque han abrazado elementos gnósticos dentro de su sistema teológico del calvinismo actual. Ok, bueno, interesante. Por aquí tenemos otra pregunta para el doctor allí en pantalla. ¿Por qué cree que se tardó muchos siglos, tanto tiempo en descubrir o documentar lo que usted encontró en su investigación sobre la deuda de Agustín con las ideas filosóficas gnósticas y paganas? Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. See, so as I mentioned before, Harold, there are many, for the last century, many scholars have noticed Augustine's indebtedness. Como ya lo he mencionado antes, esto no es aislado. Muchos mostraron o se percataron de la deuda que Agustín tenía a estas ideas. That have said Augustine was indebted to the Neoplatonic, the Manichaean, and Gnostic Stoic elements. Que veían que Agustín había tomado estas ideas y estaba en deuda con las ideas maniqueas, gnósticas, neoplatónicas y estoicas. And I probably quote at least 50 of these in my Oxford work. Y en mi trabajo de mi tesis de Oxford cito a 50 de estas fuentes que lo corroboran. But again, the problem was not that people didn't know he borrowed. Pero el problema no es que la gente no sabía que él tomó prestada estas ideas. They didn't know what happened when he switched Lo que no sabían es qué sucedió cuando cambió from free will de to la Stoic, libertad libre see, to Stoic non-free free will. a la libertad estoica no libre. And so what I showed was how, when, and why he converted. Entonces lo que yo muestro en mi libro es cómo, cuándo y por qué se convirtió a estas ideas. That's why the Oxford work is entitled Es por eso que la obra de Oxford se llama The Conversion of Augustine from Traditional Free Choice
la conversión de de Agustín de la libre albedrío tradicional to non-free free will. al libre albedrío no libre. And I confess that non-free free will is an oxymoron. Y confieso que libre albedrío no libre es un oxímoron, es difícil tener esta concepción. Excelente. Amigos y audiencia del entrevistazo, vamos rápido. Acordamos con el doctor Wilson unos minutos más. Tengan paciencia si su pregunta no ha salido y si no, para la segunda entrega. Gracias a todos por apoyar. Retando Paradigmas, gracias por apoyar. Pregunta: ¿cómo cree usted que estas doctrinas podrían afectar la función de la iglesia en su evangelismo y vida cristiana, etcétera? Querido doctor Moore. Yes, how do you believe that these doctrines can affect the function of the church in its evangelism and Christian life? That's a great question. Es una gran pregunta. I think it's critical. Pienso que es crítica. Because a Calvinist cannot say, God loves you. Christ died for you. He wants you to believe and enjoy eternity of love with him. That's exactly what I have said before. Dice que es crítico porque un calvinista no puede ver una persona y decir Dios te ama, Cristo murió por tus pecados, Cristo quiere que le recibas y pases de muerte a vida. Es lo que yo he dicho, es justo lo que está diciendo el hermano. Amén. Yeah, exactamente. So we can say that. Nosotros, al no ser calvinistas, podemos decirle eso a la gente. Cristo te ama, te salvó, te murió por tus pecados. Yeah. Puede salvarte. And we agree with the early church fathers when we say that. Y estamos de acuerdo con los 400 años de iglesia primitiva cuando decimos ese tipo de declaraciones. And the scriptures. Y con las escrituras. Estamos de acuerdo con las escrituras. Amén. Muy bien, gracias. Voy buscando sus preguntas, hermanos. Hay algunos comentarios, con todo respeto. Hay algunas preguntas que no aplican porque se salen un poco del tema o pregunta algo fuera de tono. Por favor, mantengan el orden en el chat si son tan amables. No venimos a promover ataques a ningún hermano ni nada por el estilo. Bueno, creo que es un buen tiempo. Si no hay ninguna pregunta, estaba buscando por aquí una pregunta que se me pasó. Por aquí le dan un agradecimiento al doctor. Gracias, doctor Wilson. Yo tampoco he encontrado una tesis contra la suya, pero sí que coinciden con usted. Ok, entonces, gracias, Edgar. Ha sido muy amable. Querido doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Ha habido una confusión con su biografía en Amazon. La biografía a su libro, tanto en español como en inglés, corresponde al de otro autor. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Yeah, there was a confusion with your book, confusing you with another author in Amazon. What can you tell us about that? That obviously does not look like me. Entonces, obviamente ese no se parece a mí, dice, but some people, they didn't know you well, they thought it was you. Dice, obviamente no soy yo. No, I don't know anything about this gentleman. By reading that bio, I don't think I would buddy up to him. He would not be a close friend. Dice, al leer esa biografía, definitivamente no creo que sería muy amigo de este autor, porque diferimos en muchas cosas en cuanto a la fe. Right, and I have contacted Amazon and told them that's the wrong bio. Y ya contacté a Amazon y les dije que es la biografía equivocada. They have done nothing about it. Y no hacen nada, no me hacen caso, no cambian ese error. It might be a satanic attack. Puede ser un ataque de Satanás, sí lo creo. Vale, gracias, doctor. Quiero decir que varios de YouTube también hemos contactado a Amazon al respecto. We want you to know that several of us have contacted Amazon on respect to these. Hopefully they will be able to correct that mistake soon. Muchas gracias, hermanos. Yes. Quiero tomar unos minutos para presentarle al doctor Wilson las disculpas públicas, querido hermano Wilson, por tiempo, por rapidez, pues, y otras cosas, pues no puedes estar aquí, disculpa esa. Pero le transmite, y por ahí un mensaje, Pastor Winston, si lo puedes volver a colocar, porque entre tantos mensajes se me ha perdido. El Pastor Winston Medina quiere darle una disculpa pública, y esto es serio, hermano, esto no es para videoreacción, se agradece la corrección. Quiere hacerle una disculpa pública al doctor Wilson, porque él usó su biografía muy rápido, como él lo dice en un comunicado, sin tomar la investigación.
y le atribuyó esa biografía al Dr. Wilson. Adelante, Dr. Moore. Gracias. Yes, this brother wants to apologize publicly with you because he did a video reaction trying to dismantle your work or saying that it didn't have credibility because you were endorsing all these causes that conservative believers in Scripture we do not embrace. So he was taking that point to try to say that you were not worthy to be listened to. He realized he made a mistake based on the Amazon biography, and he wants to ask publicly to apologize with you. Well, I commend you for your diligence toward godliness. Así que le felicito por querer hacer las cosas correctas. Had I been that man, you did the right thing. Si yo hubiera sido ese hombre, hubiera hecho lo correcto. But I am not that man. So, Pero no soy el hombre de esa biografía. no problema. Gracias. Así que no hay problema. Gracias. El pastor Winston dejó su disculpa en el chat y además por vía WhatsApp él me dice, yo solo quería decirle que me disculpara por lo que pasó en Amazon, que le pide disculpa y le pide perdón. Yes. Muy bien, eso lo digo públicamente. Audiencia de Cápsula de Teología, por favor, no hagamos fiesta con lo que le pasó al pastor Winston. A todos nos pudo pasar. Ya él tomó una decisión, bajó los videos, pasó un comunicado. Él quería entrar públicamente al live, pero imagínense por la rapidez y todo. Entonces, tal vez otros iban a querer entrar al live. Acéptelo como una disculpa, como una corrección, como un acto de arrepentimiento de un hermano en Cristo. No hay que burlarse, no hay que hacer live, no hay que hacer miniaturas, no hay nada. Los hijos de Dios nos equivocamos, pero no disfrutamos el pecado, nos arrepentimos. Gracias, Pastor Winston. Si estás por allí, coloca nuevamente tu mensaje. Han dejado algunas colaboraciones por aquí, queremos agradecerlas. Cristian Izquierdo pregunta, antes fue un comentario, ahora pregunta, Pedro cuando dice que somos predestinados por el previo conocimiento de Dios, dejó en claro la posición de la predestinación que siguieron los padres de la iglesia. Dr. Moore, gracias. He's asking the question about 1 Peter 1 and 2. If the Apostle Peter, when he talks about that we're predestined according to the foreknowledge of God, was he clear on the position that was embraced by later church fathers? Yes, I think that is because if you look at the Greek there, it says kata, and if you read BDAG, the lexicon. Sí, claro que sí. Eso es precisamente porque si ves el griego dice kata, y si ves el léxico, the first kata says according to. El primer kata dice de acuerdo a. But the same kata in verse 3 is on the basis of. Pero el siguiente kata en el verso 3 es en base a, ¿es on the basis? On the basis of. En la base de eso. So I would suggest that it's a biased translation. Así que yo quiero sugerir que en inglés hay una traducción ahí que no es muy correcta. So elect on the basis of foreknowledge. Dice que es elegido sobre la base del previo conocimiento, de acuerdo a la presciencia de Dios Padre. That's how it should be translated in English. Así es como debería ser traducido en inglés. Elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios Padre. Muy bien, gracias. Thank you. ¿Alguna otra pregunta por acá? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a sacar por aquí. Teologizando, tienes una pregunta por allí. Teologizando, gracias a todos. Teologizando, estoy buscando, hermano, discúlpeme que esto va rápido. Teologizando, vamos a... colócame la pregunta por allí, teologizando, si eres tan amable, por favor, hermano. Hermanos, por aquí me están preguntando, no lo tengo en pantalla, por aquí me están preguntando sobre la predestinación en el segundo templo, pero no tengo la pregunta exacta. Teologizando, ponla por allí, por favor, que hay muchos comentarios. Yes. Some people is asking about the predestination in the second temple period. Okay, I covered that in the thesis as well. Here's the question. Sorry. Teologizando, yo pregunté sobre la predestinación en el judaísmo el segundo templo, cómo lo entendían las distintas sectas. Gracias, doctor Moore. Yes, the predestination in Judaism in the second temple period. How did these different sects understood predestination? Yeah, excellent idea. So they did vary, obviously. Variaban entre las sectas judías del segundo templo.
The Sadducees didn't believe in an afterlife, so they're Los out. saduceos no creían en la vida después de la muerte, así que están fuera. The Pharisees believed that God predestined many things. He Los ordained, fariseos creían que Dios predestina muchas cosas, but free will to serve God or not was still up to the person. pero la libertad para buscar a Dios, volverse a Dios, servirle o no, seguía siendo libre. That's right. So if you look at the Qumran documents, Ahora, si vemos los documentos descubiertos en Qumran, that group was highly deterministic. ese grupo de Qumran sí era altamente determinista. And Wolfson has written on the connection between Stoicism and Qumran. Y Wilson ha escrito en la conexión entre Qumran, the connection between Qumran Stoicism. y el estoicismo, que había una conexión, parece ser, entre la comunidad de Qumran con las ideas estoicas. Right. So they did believe different things, and that's included in my Oxford work. Sí, entonces tenían distintas creencias sobre el concepto de la predestinación y esto lo puedes encontrar en mi tesis de Oxford. Gracias. Doctor, nos quedan unos minutos. ¿Está bien? ¿Podemos Yes, continuar? we still have a few minutes. Is that okay? Excelente. Sí. Thank you. Doctor, Thank you. estamos disfrutando. ¿Y qué le We're diría? enjoying so much. Thank you so much for being with us. Oh, Muy rápido, no era una pregunta oficial, pero ¿seguiremos con la eterna pelea entre cristianos y calvinistas? ¿Ese es el camino más correcto de a veces hasta despreciarse unos y otros? The question is, should we continue that fight of between Calvinists and Arminians and fighting with each other? well, I tell people that I think Calvinism is wrong, and I think Arminianism is wrong. Yes. Yo le digo a la gente que creo que el calvinismo está equivocado y que el arminianismo está equivocado. Right? Because I believe in eternal security. Porque creo en la seguridad eterna. I think I can prove that from Scripture and God's love. Creo que puedo probar eso en la Escritura y el amor de Dios. Right. The gifts and calling of God are irrevocable. Los llamados de Dios son irrevocables, hablando de Israel. Romans 8 and many other places. Romanos 8, 11 y otros lugares. So when people ask me if I'm a Calvinist or Arminian, Entonces, cuando la gente me pregunta si soy un calvinista o un arminiano, I ask them if the moon is made out of Swiss cheese or blue cheese. les pregunto si la luna está hecha de queso azul, blue cheese, o queso suizo. No, neither. Ninguno de los dos. Así es. Muy bien, continuamos. Fede, gracias por preguntar. Estimado Kane, ¿por qué cree que se extendió tanto el calvinismo en la iglesia en las últimas décadas, al menos desde mi experiencia personal? Why do you think that Calvinism has expanded so much in the last decades, according or from that's what I have seen from my personal experience? And it's not just your personal experience, it's true. No solamente es tu experiencia personal, es verdad. I think Time Magazine published a whole article on Calvinism. La revista de Time, muy importante, publicó todo un artículo del calvinismo. I think there are several reasons for that. Creo que hay varias razones para eso. One is that it's a very logical, coherent system. Una, porque es un sistema lógico, filosófico, muy coherente. If you buy in to the major premise. Si crees en la primera premisa que sostiene el sistema, todo el sistema tiene sentido. Which is God is a Stoic, Gnostic, Manichaean, Neoplatonic God. Que Dios es un Dios conceptualizado, que es un Dios gnóstico, maniqueo, neoplatónico y estoico. Si crees esa postura, todo el sistema tiene sentido. Yeah, which contradicts all the early church fathers. Que contradice todos los padres de la iglesia tempranos. Secondly, we live in very unstable times. Segundo lugar, vivimos en tiempos muy inestables. And if you believe that God is controlling every detail, y si crees que Dios controla cada detalle que sucede porque quiere controlarlo, it gives you some personal peace. Te da paz y seguridad interior. But God told us we are the ones to make the difference in the world. Pero Dios, desde Génesis, nos dice que nosotros somos los que debemos hacer una diferencia en el mundo que Él creó. Yeah. So I think those are the two biggest reasons that Calvinism is
is becoming rapid. Plus, they have some excellent speakers. Dice, creo que esas son las dos razones por las que el calvinismo se ha expandido mucho y además tienen a muy buenos representantes que son muy apasionados o muy buenos speakers racionalmente. But, And- Dr. Ken, would you say, I'm sorry, go ahead. Go ahead. No, go ahead. No, would you say that also Calvinism tends to be more to drive people with more philosophical, theological reflection, and they are the ones that teach and they are the ones that write Yeah. the books? Absolutely, Carlos. I think that's true. And further, I think they're more passionate Sí. about what they teach than we are. Le comparto al doctor Wilson que también lo que he visto es que el calvinismo atrae a personas que les gusta mucho pensar, que son racionales, les gusta la investigación teológica y filosófica, y ellos son los que terminan escribiendo todos los libros que tenemos y enseñando en todas las escuelas, y por eso es que tienden a ser más apasionados que nosotros que no somos calvinistas, dice el doctor Wilson. Yeah. So we need to be passionate about the love of God for all. Tenemos que tener pasión de defender el amor de Dios que quiere salvar a todo aquel que cree. And one of the ways we can help Y una de las maneras en que podemos ayudar is by actively engaging our world around us in practical, helpful, godly ways to minister to them. y es cada uno de nosotros ser personas activas en llevar la luz de Cristo, sirviendo al mundo a nuestro alrededor para presentarles el evangelio. Calvinists don't tend to do that because they believe God is in control of every detail. Muchos calvinistas tienden a no ser tan fuertes en esto porque creen que de cualquier forma Dios está en control de cada detalle. So we have the advantage of helping and loving people in social actions, as the book of James tells us. También tenemos la oportunidad de amar a nuestro mundo en donde hay necesidad con acciones sociales de mostrar el amor de Dios, como nos dice el libro de Santiago. Doctor Wilson, terminando, nos falta un poquito todavía, su apéndice dice, siempre he sido un calvinista. ¿Qué hago ahora? ¿Qué nos dice al respecto? Gracias. Go ahead, Dr. Wilson. Thank you. Yeah, see. So I would say, you are a Christian. Lo que diría es que eres un cristiano. Don't dump your faith. No necesariamente tienes que tirar tu fe. Just change it a little bit towards Scripture. Pero lo que te aconsejo es que cambies un poco para parecerte más al cristianismo que se ve en las Escrituras. Yeah, but the early Christian view of Scripture, not the Manichaean view. Pero cambia tu punto de vista al punto de vista de los primeros cristianos basado en la Escritura, no al cristianismo maniqueo de Agustín. I have several men in my, about 50 men in my men's Bible study. Tengo a 50 hombres en mi grupo de estudio bíblico de hombres That I teach at my church. que enseño en mi iglesia. Brother, that's a blessing to hear a scholar that loves the Lord and is serving. Praise God. And God has blessed that in that I have several prior Calvinists in there who came to the study as Calvinists. Y tengo en mi grupo de estudio bíblico de mi iglesia donde enseño 50 hombres que muchos entraron a mi estudio bíblico siendo calvinistas. And they have changed their view. Y han cambiado su cosmovisión. And they are so much happier. Y son mucho más felices ahora que no son calvinistas, me consta, por los mensajes que recibo cada semana. Sí. They love the Lord so much more and are so much more appreciative of His grace. Aman al Señor mucho más y están mucho más agradecidos por su gracia para salvar al mundo. Amén. Gracias, querido doctor. Están preguntando por el enlace, por el libro. El libro se llama El Fundamento del Calvinismo Agustiniano. Está tanto en inglés como en español. Dejamos los enlaces de compra en Amazon y dejamos el enlace de la tesis. Esto es bueno que lo sepa el doctor, querido doctor Moore, que dejamos los enlaces en español, en inglés y el de la tesis. Perdón, para traducirle al hermano. Por favor, por favor. Perdón, que los enlaces, they have the links to. Los enlaces en Amazon, en la descripción de este video, en español, en inglés y el de la tesis, para que los interesados la puedan adquirir. Yes, pero ¿quiere que el hermano se las mande? No, que usted le diga que la estamos promoviendo. Okay, we are promoting the link to your thesis and also to to all the contacts so people can follow your research. Great. The thesis at the Oxford Library is free.
You don't have to pay for that, but there's some significant errors in it that I didn't correct until I actually published it with Moore CPAC. Sí, But it's a good start. La tesis de Oxford tuvo algunos errores que después corregí cuando fue publicado el libro con Moore and Siebeck, esta casa editorial prestigiada alemana, que es el que yo acabo de pedir ese libro. Sí. Yeah. Ok, excelente. Tenemos otra pregunta por aquí de Edgar. Pregunta, son buenas las preguntas de Edgar. Hay unas que no saco porque van por otro lado. Intento ser objetivo. ¿Qué opina de la tesis de la doctora Ali Bonner, donde habla de la controversia pelagiana? Y él la colocó en inglés. Go ahead. Ok. Este es el libro. Es este libro sobre el mito del pelagianismo. Sí. So I know Ali Bonner. She's a great scholar. Conozco a Ali Bonner, es una mujer erudito en el área de la historiadora. And it's interesting, at the Patristics Conference a few years ago at Oxford, La vi en la conferencia de patrística hace unos años atrás en la Universidad de Oxford. I chaired the session where she presented a work. Compartí una sesión donde enseñé que ella también presentó allí su obra. And she chaired a session where I presented a work. Y ella compartió una sesión también en donde yo presenté mi obra. And I actually provided her with one of my books, gave it to her, Y le regalé uno de mis libros as a thank you for confirming what I had seen as I read. para darle las gracias, para confirmar, por ella haber confirmado lo que yo me di cuenta al haber estado leyendo la patrística y Agustín. So she is exactly right with her myth of Pelagianism. Ella le da al clavo, está exactamente en lo cierto de cómo Agustín desprestigió a Pelagio, diciendo cosas que Pelagio no había dicho. Ok, excelente. Hermano, hay una pregunta de alguien de la audiencia, querido doctor Moore, pero hay un comentario al que no se suscribe Cápsulas de Teología y entiendo que tampoco el canal del pastor Moore. Entonces me voy a tomar la libertad de tomar parte de la pregunta. La pregunta es, la primera parte, ¿cómo se le puede llamar hermano a alguien que usted considera que su teología es antibíblica? Lo pregunta alguien de la audiencia, pero la última parte no nos suscribimos. Entiendo que ni el pastor Moore ni Cápsulas de Teología. Entonces, someone in the audience asked a question that we both of us do not agree with them, but he says, how can you call brother to someone that does not subscribe to a fully biblical understanding of God, or that their theology is not fully consistent with Scripture? How can you call them brother? Excellent question. In my class, pregunta. I present that in my classes and say we have to get along with one another. Go ahead. Yes, yo lo presento a mis clases y les digo, tenemos que aprender a llevarnos bien los unos con los otros. Tenemos que aprender a respetarnos, amarnos. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Amén. Por esto sabrán todos que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. We can disagree on many, many things. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. But still love Jesus Christ as brothers. Pero aún así, si amamos a Jesucristo y estamos en su salvación, somos hermanos. But we have to believe that Jesus Christ is the Son of God who died for our sins. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, That he died and rose again. que murió en la cruz y se levantó con poder de la muerte. Sits at the right hand of God. Es decir, está sentado a la derecha del Padre Coming back to judge the living and the dead. y regresará con poder para juzgar a los vivos y los muertos. And if we believe that, Y si creemos esto, tendremos vida eterna. So anything else on which we disagree, Cualquier otro punto en el que estamos en desacuerdo en las minucias, that person can still be a brother in Christ. aún así, esa persona con la que diferimos puede ser nuestro hermano en Cristo. Amén. Even if I think he's dead wrong. Aún si pienso que está terriblemente equivocado. Muy bien. Creo que ya sería la pregunta final o algo así, pero alguien nos pregunta por acá. Permítanme un momento, que hay varias preguntas. Alguien nos pregunta, ¿qué opina el doctor sobre creer y decir ser vivificado y salvado por la regeneración antes de creer en Jesús? Un poco larga. Y luego que ya han sido regenerados es que tienen fe. ¿Es Jesús su salvador y vivificador
Usted la edita, Dr. Moore. Adelante. Yes. Hi, Dr. Wilson. What do you believe about those who say that we need to be saved through regeneration before believing in Jesus, and then once we are regenerated, we're given faith? Yes. What do you believe about regeneration before faith? Yeah, that's a Manichaean concept. Sí, ese es un concepto maniqueo. That's what they taught. Es exactamente lo que el maniqueísmo enseñó en cuanto a eso. And so that's what Augustine taught, and it's what Calvin taught. Y eso es lo que enseñó Agustín, y por eso es lo que comenzó a enseñar Calvino, y es lo que enseña el calvinismo, que tenemos que ser regenerados para poder creer en Cristo. And that's why Calvinists teach it today. Y por eso es que el calvinismo lo enseña hoy. It is absolutely wrong, Es absolutamente equivocado, but they are still brothers. pero están absolutamente errados en ese concepto errado que tienen, pero son nuestros hermanos en Cristo. Sí. Doctor, creo que podemos cerrar con un comentario final de alguien que, gracias a quienes han aportado para el canal, hay un comentario acá que creo que dice algo así, y me gustaría, porque es bastante fuerte: los calvinistas, en su creencia de que Dios preselecciona a quienes ama y a quienes trae a la existencia para condenarlos al infierno, son un poco demasiado cercanos al islamismo, y su creencia en Alá, diría yo, es un culto. What's your opinion, Doctor Wilson? Go ahead. Thank you. Yeah, good question. And you are correct that later Islam picks up that determinism. Buena pregunta, y estás en lo correcto, hermano Santiago, que después el Islam toma prestado este concepto determinista. I also discussed that in my book. También lo hablo en mi libro. But there are 5 criteria for a cult. Pero existen 5 puntos de criterio para llamarlo un culto o una secta. I discussed that in Heresy of the Grace Evangelical Society. Lo comparto en este libro que se llama Herejía. Ajá. That you have to meet at least 4 or 5 of those criteria. Tienes que cumplir con por lo menos 4 o 5 de esos criterios para ser considerado una secta. Right, and Calvinists do not qualify. Y el calvinismo no califica para ser considerado una secta. Es una doctrina errada, pero no es una secta. Ok. Bueno, pues estoy colocando acá que alguien me está diciendo que hay una pregunta por allí arriba. Doctor, a los que ya tienen su libro, ¿qué les aconseja? A los que no se han animado a adquirirlo, ¿qué les aconseja? What do you advise with those that have your book and those that have not buy it yet? Well, borrow it. Pídanlo prestado. Or buy it. O cómpranlo. Ese sería mi consejo. I don't make any money off that. Dice, no, yo no recibo ningún dinero de eso. Dios, un gusto. Dice que él no lo hizo para él, sino para nosotros, para la iglesia, su investigación. Muy bien, pues, querido Dr. Moore, ahora ya más relajados, ya hemos llegado al límite del tiempo acordado. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a todos los que están conectados también con el canal del hermano Jairo, mi canal de Carlos Andrés Moore, el canal de Tu Iglesia Vida. Denle like por los 3 canales, compartan los videos cada quien donde está, para que esta sea una entrevista que llegue a mucha gente, por lo menos que despierte el deseo de investigar. Yo estoy a punto en las siguientes 2 semanas de presentar un video que se llama Los padres de la iglesia no eran calvinistas, donde analizo el concepto de elección, de predestinación, lo que grandes eruditos bíblicos reformados calvinistas reconocen sobre Agustín. El doctor Wilson no está solo en lo que él está diciendo. Esto lo reconoce hasta el mismo Berkhoff y Lauren Botner y Bavinck y otros eruditos. Lo voy a presentar, así que estén al pendiente, porque dentro de 2 semanas a más tardar presento ese programa. Los padres de la iglesia no eran calvinistas. Tengo 500 diapositivas llenas de los padres de la iglesia y tengo que reducirlo a 150, entonces tengo que dejar mucho material fuera, pero gracias. Hermano Jairo, no sé si estás de acuerdo, pero me encanta que el hermano está involucrado en su iglesia sirviendo, además de ser un erudito bíblico, y creo que eso es un ejemplo a todos nosotros, mostrando que no solamente es debatir ideas teológicas, sino involucrarnos en nuestras iglesias, congregarnos, mostrar amor, servir. I was saying, Dr. Wilson, that it's such a blessing to have you with us today. We're honored to have you, and that your faith is contagious, knowing that you're not only a great scholar in
in the research you have done, but also you serve the Lord in your local church. You love the body of Christ. You love the world. And it's an inspiration for us. Thank you. Gracias. Thank you so much for your help. You did a great job. Thank you. Querido doctor Moore, solamente una pregunta. Yo sé que llegamos al tiempo acordado, pero es que esto sale casi siempre en los debates Sure, calvinistas. one question. Una sola y despedimos. One last Una question. más. Yes. Sí, Ariel, Juan 3:16, los calvinistas dicen que no es todo el mundo. ¿Qué opina de esto desde los textos originales y de la iglesia de los primeros siglos, querido doctor Moore? John 3:16, the Calvinist brothers say that that God so loved the world is not the world. What is your opinion of these texts in the original Greek and according to the church in their first centuries? Good question. So I see the Apostle John wrote the Gospel and First John. Sí, es muy claro que el apóstol Juan escribió no solo el Evangelio de Juan, sino que también escribió Primera de Juan. So if you look at First John 2:2, Así que si ves a Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, and if any man sin, we have an advocate with the Father, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. and he is the propitiation for our sins, Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. and not for ours only, but also for the whole world. Y no solo es la propiciación Jesucristo en su muerte por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. And every other time in First John, Y todas las otras veces en Primera de Juan, it's very clear that the world means the unbelieving world. es muy claro que cuando utiliza la palabra mundo, se refiere al mundo incrédulo, The evil world. el mundo malvado. So I see the same author writing that in John 3:16. Así que es el mismo autor que escribió Primera de Juan, es el que escribió Juan 3:16. God so loved the evil world that he gave. Porque de tal manera, de tal forma fue el amor de Dios por este mundo malvado e incrédulo, Just like Paul in Romans 5. como Pablo en Romanos capítulo 5. While we were still sinners, Mientras nosotros aún éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Muy bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, hermanos. Thank you so much for your time. Yeah, it's been a Pido- blessing. Thanks to the Lord pido- bless you. Pido disculpas a la audiencia, pido perdón. Hay una pregunta más, lo prometo. Esta sí es de No problema. Yeah, sí. ¿Seguro? Sí. Gracias. Doctor Moore, perdón, doctor Moore, que Sí. lo siento, gracias. Pregunta, ¿cuál es el trasfondo que debemos, pregunta Ariel, ¿cuál es el trasfondo que debemos conocer para interpretar los pasajes que parecen sugerir que Dios determine el destino eterno de los individuos? Doctor Moore, gracias. Question: what is the background that we must know to interpret those passages that they appear to suggest that God determines the eternal destiny of individuals? I teach a class at Grace School of Theology called The Yo- Grace of God. Yo enseño una clase en la escuela teológica de Grace sobre la gracia de Dios. It's a 1-hour free class. Es una clase de 1 hora gratuita And I go over all the principles to distinguish those. y voy por todos estos principios para distinguirlos. So if you go to gsot.edu, Si vas a Ahí en pantalla. bueno, ahí está. There it is. Pantalla. esot.edu right, and look for Grace of God course, y vean el curso de la gracia de Dios, Grace of God course. you can take that free. Pueden tomar esa clase gratuita. Yeah. Y ahí responde esa pregunta.